La novia con amnesia finge su boda, hiere a su esposo y busca venganza. No podía recordar su propio nombre, pero su cuerpo sabía exactamente cómo sostener un cuchillo. Mi nombre es Corinne Vance y tengo 28 años. Au menos. Eso es lo que decía la pulsera del hospital cuando abrí los ojos ante un techo blanco cegador y el lento pitido rítmico de un monitor cardíaco. La fecha en el expediente indicaba que era 12 de octubre. El hombre que me tomaba la mano dijo llamarse Derek, dijo que lo amaba, dijo que nos casaríamos en 3 días. El problema era que Corinne Vance no tenía idea de quién era Derek, no tenía idea de quién era ella. El accidente le había robado todo, su infancia, su primer beso, el rostro de su madre, el sonido de su propia risa. Los doctores lo llamaron amnesia retrógrada. Dijeron que los recuerdos podrían regresar lentamente, en fragmentos como piezas de un espejo roto que nunca podría volver a pegarse del todo. Pero Derek nunca se apartó de su lado. Le llevaba hielo en copos, le acariciaba el cabello y le hablaba con una voz tan suave que las enfermeras susurraban lo afortunada que era, y sin embargo, algo andaba mal. No era un pensamiento al principio. Era una sensación, baja y fría, que vivía debajo de sus costillas. Cuando Derek se inclinaba para besarle la frente, sus hombros se tensaban. Cuando la llamaba, su novia, su estómago se revolvía. Se dijo a sí misma que era normal. Se dijo que el miedo era simplemente el precio de despertar en un mundo extraño. Pero en la segunda noche, sola en el baño del hospital mientras Derek dormía en una silla de la sala de espera, se encontró con su propio reflejo en el espejo. Su rostro era delgado, pálido, con una fina cicatriz que atravesaba su ceja izquierda. Se tocó la cicatriz. La piel se sentía vieja atrás. No era del accidente, era de antes. Y entonces lo vio. Detrás de su oreja izquierda, oculta por el cabello oscuro que le caía, había un tatuaje. Pequeño, preciso, del tipo que lleva horas hacer con una aguja. Era una fecha, 3 de mayo. Y debajo, 2 palabras en un idioma que no reconocía pero que de algún modo entendía. Nunca olvides. A la mañana siguiente, le dijo a Derek que no recordaba nada. Sonrió cuando él le mostró las fotos del lugar de la boda en su teléfono. Asintió cuando describió la lista de invitados, los arreglos florales, el pastel. Pero mientras él hablaba, sus ojos se desviaron hacia sus manos. Eran manos grandes, manos fuertes, las manos de alguien que sabía cómo lastimar. Y allí, en el nudillo de su dedo índice derecho, había una cicatriz que coincidía con la forma de una mordedura humana. No preguntó de dónde venía. La boda estaba programada para el 15 de octubre en una propiedad privada a 2 horas al norte de la ciudad. Derek lo había planeado todo. Él había elegido su vestido, un blanco cascada de mangas largas y cuello alto, casi victoriano en su modestia. Él había elegido el anillo, una pesada banda de platino con un diamante tan grande que parecía un pisapapeles. Él había elegido incluso la música. Cuando Corinne preguntó si podía invitar a alguno de sus propios amigos, rió suavemente y dijo: «Tus amigos son mis amigos, cariño. Todos estarán allí». Pero en la mañana de la boda, mientras estaba en la suite nupcial con la maquilladora pintándole el rostro, notó algo extraño. La mujer que trabajaba en sus ojos temblaba. Sus manos eran firmes, pero su respiración era superficial y entrecortada. Y cuando creía que Corinne no la miraba, lanzaba una mirada hacia la puerta como si esperara que alguien irrumpiera. «¿La conozco?», preguntó Corinne. La maquilladora se quedó paralizada. Durante un largo segundo, sus miradas se encontraron en el espejo. Luego la mujer negó con la cabeza, guardó sus brochas y se fue sin decir otra palabra. Sola ahora, Corinne volvió a mirar su reflejo. El vestido blanco se sentía más pesado de lo que debía. El anillo de diamantes, que Derek había insistido en que usara incluso antes de la ceremonia, descansaba en su dedo como un candado. Volvió a mirar el tatuaje detrás de su oreja,
trazando las letras con la punta del dedo. Nunca olvides. ¿Pero olvidar qué? Y entonces, como una llave que gira en una cerradura oxidada, llegó el primer recuerdo. No era uno feliz. Se vio a sí misma en una habitación oscura. Sus muñecas estaban atadas a una silla. Un hombre estaba frente a ella, pero su rostro estaba borroso, oculto por la sombra. Le hacía una pregunta, la misma una y otra vez, y ella se negaba a responder. El dolor vino después, no el recuerdo, sino el eco. Una molestia fantasma en sus costillas, su mandíbula, su mano izquierda. Miró su mano izquierda ahora en la suite nupcial y vio que el dedo anular estaba ligeramente torcido, una fractura antigua, mal curada. Ek no había mencionado eso. La ceremonia comenzó a las 4 de la tarde. El sol estaba bajo y dorado, derramándose por los altos ventanales del gran salón de la propiedad. 100 invitados estaban sentados en sillas blancas de madera, sus rostros educados y expectantes. Corinne caminó por el pasillo sola. Derek le había dicho que no tenía familia, que no tenía un padre que la entregara. Ella lo había aceptado sin cuestionarlo. Pero mientras caminaba, escaneó los rostros entre la multitud, buscando a alguien, a cualquiera, que le resultara familiar. Todos eran extraños. Cada uno de ellos. Derek la esperaba en el altar. Era puesto de una manera aguda y ensayada, cabello oscuro hacia atrás, mandíbula como una hoja, ojos color café frío. Sonrió cuando ella llegó hasta él, y su sonrisa era cálida, pero sus ojos no lo eran. Sus ojos la estaban observando, probándola, esperando a ver si huiría. No huyó. El oficiante habló. Palabra ahumó sobre compromiso, sobre dos almas que se convierten en una. Corinne no escuchó nada de eso. Seguía mirando las manos de Derek, el nudillo con la cicatriz. La forma en que sus dedos se curvaban ligeramente, como si sostuvieran algo invisible. Y entonces, en medio de los votos, llegó el segundo recuerdo. Estaba en un auto, de noche, lluvia golpeando el techo. Derek conducía, pero su rostro era diferente ahora, enojado, retorcido, nada que ver con el hombre gentil del hospital. Le gritaba, ella le gritaba. Y entonces el volante se sacudió, el mundo dio vueltas. Y lo último que vio antes de que todo se volviera negro fue su mano alcanzándola para empujarla del hombro, con fuerza, enviando su cabeza contra la ventanilla. El accidente no había sido un accidente. Sí, acepto, dijo Derek, deslizando el anillo en el dedo de ella. La sala aplaudió, el oficiante se volvió hacia ella. ¿Y tú, Corinne, tomas a este hombre como tu legítimo esposo? Ella miró el anillo en su dedo. Miró el tatuaje detrás de su oreja. Miró la sonrisa de Derek, sus manos en espera, sus ojos fríos y vigilantes. Y en ese momento, Corinne Fence no recordaba todo, pero recordaba lo suficiente. Recordaba que lo había sobrevivido una vez. No permitiría que él la sobreviviera 2 veces. Sí, acepto, dijo, y sonrió. La recepción se llevó a cabo en un pabellón de paredes de vidrio con vista a un bosque oscurecido. El champán fluyó. Sonó la música. Los invitados bailaron, rieron y alzaron sus copas por la feliz pareja. Corinne bailó con Derek, su mano en la de él, su cuerpo pegado a su pecho. Podía sentir su corazón, lento y constante, el corazón de un hombre sin culpa. Apoyó la cabeza en su hombro y susurró algo en su oído. Él rió y la besó en la sien. Lo que ella susurró fue esto, lo recuerdo. Pero él no la oyó, él solo oyó el suave murmullo de una novia que lo amaba. A medianoche, se retiraron a la suite de luna de miel en el 3er piso de la propiedad. Era una habitación grande, toda terciopelo y luz de velas. Con una cama, con dosel y una chimenea que crepitaba con llamas artificiales. Derek sirvió 2 copas de champán, le ofreció una. Ella la tomó, pero no bebió. Observaba cómo se movía,
cómo cerraba la puerta con llave y pasaba la cadena, cómo revisaba las cerraduras de las ventanas sin pensar en ello, viejos hábitos. «Estás callada», dijo él, sentándose al borde de la cama. Nerviosa, ella negó con la cabeza. Solo pensando, ¿en qué? Dejó su copa de champán en la mesita de noche. Luego se llevó la mano detrás de la oreja y tocó el tatuaje. «Nunca olvides». «En la noche del accidente», dijo. La sonrisa de Derek no titubeó, pero sus ojos sí, solo por un segundo. Un destello de algo frío y hambriento, rápidamente enterrado. «¿Recuerdas el accidente?», preguntó, su voz aún suave, aún cuidadosa. «Te recuerdo a ti», dijo ella. «Recuerdo la lluvia. Recuerdo tu mano en mi hombro. Recuerdo despertar en el hospital y oírte decir a las enfermeras que no tenía familia, ni amigos, ni nadie que viniera por mí. Recuerdo haber pensado que era extraño, porque recordaba a alguien, una mujer. Una mujer con cabello gris y voz suave que solía llamarme todos los domingos». Se puso de pie lentamente. El calor había desaparecido de su rostro, reemplazado por algo desnudo y calculador. «Estás confundida», dijo. «Los doctores dijeron que los recuerdos podrían volver mal, mezclados. No puedes confiar en...» «Recuerdo el tatuaje», lo interrumpió. «Me lo hice hace 3 años. Cuando salí del hospital, la primera vez». La habitación quedó en un silencio muy profundo. La chimenea crepitó, afuera. El viento presionaba contra el vidrio. «La primera vez que intentaste matarme», terminó ella. Derek no lo negó, no huyó, no buscó su teléfono ni pidió ayuda. Simplemente la miró, y en esa mirada, ella vio la verdad. Nunca la había amado. Nunca había querido casarse con ella. Había querido poseerla, controlarla, borrarla tan por completo que nadie viniera a buscarla. La boda no era una celebración, era una jaula. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. Su voz era tranquila, casi curiosa. Corinne metió la mano en los pliegues de su vestido blanco. Sus dedos encontraron la forma pequeña y fría que había escondido allí horas antes. Antes de la ceremonia, mientras la maquilladora temblaba y la puerta de la suite nupcial estaba cerrada. Era un abrecartas de plata antigua, robado de la biblioteca de la propiedad. Había probado su peso en su mano una docena de veces. Se sentía natural Ansé, sentía como volver a casa, lo mismo que debía haber hecho hace 3 años, dijo, y entonces se movió. Fue más rápido de lo que ella esperaba. Derek esquivó el primer golpe, el abrecartas cortando el aire, donde había estado su garganta un instante. Antes agarró la muñeca de ella, giró con fuerza, y la hoja de plata cayó al suelo con un ruido metálico. Su agarre era de hierro, su aliento caliente en el rostro de ella. Por un momento, quedaron congelados así, esposo y esposa, en un abrazo violento. Y entonces él sonrió, no la sonrisa gentil del hospital, no la sonrisa cálida del altar. Esta era una sonrisa que ella recordaba. Esta era la sonrisa de un hombre que le había roto las costillas, la mandíbula, la mano izquierda. Esta era la sonrisa de un hombre que la había empujado fuera de un auto en movimiento y le había dicho a la policía que ella se había lanzado. «Siempre tuviste mal genio», dijo. Ella no desperdició aliento en palabras. Le clavó la rodilla con fuerza en la ingle, y cuando el agarre de él se aflojó, lo empujó hacia atrás. Él tropezó contra la mesita de noche, derribando las copas de champán. El vidrio se hizo añicos. El champán empapó la alfombra blanca. Derek maldijo y se lanzó hacia ella, pero ella ya se movía. Ya alcanzaba el atizador de la chimenea. El atizador era de hierro, pesado, frío. Lo blandió como un bate de béisbol y lo golpeó en el hombro. Algo se rompió. Derek aulló y cayó sobre una rodilla, sujetándose el brazo, pero no se quedó en el suelo. Nunca se quedaba en el suelo. Agarró el tobillo de ella y tiró, y ella golpeó el piso con fuerza.
su cabeza rebotando contra el marco de la cama. Estallaron estrellas detrás de sus ojos. Por un momento terrible, volvió a estar en el auto, en la lluvia, en la oscuridad. Luego las estrellas se disiparon y vio a Derek arrastrándose hacia ella, su rostro retorcido por la rabia y el dolor. Su mano buena alcanzó el abrecartas en el suelo. Ella rodó en la hoja, le falló las costillas por una pulgada y se clavó en la alfombra. Ella pateó, golpeó el hombro herido de él y él volvió a gritar. El sonido era crudo, animal, nada que ver con el silencio controlado que había usado como armadura durante tanto tiempo. Ella se puso de pie, de un salto. Su vestido estaba rasgado, su cabello cayéndose de los pasadores, sangre goteando de un corte en el cuero cabelludo. Pero estaba de pie. Él no. Derek estaba arrodillado en el suelo, respirando con dificultad, su brazo derecho colgando inútil a un lado. El hombro estaba dislocado, quizás roto. Los cortes de los vidrios de champán goteaban sangre sobre la alfombra blanca. Él la miró hacia arriba, y por primera vez desde que despertó en esa cama de hospital, ella vio miedo en sus ojos. «¿No entiendes?», dijo. «Hay gente que vendrá por ti. Gente que...» Ella recogió el abrecartas. «Sé lo de la gente», dijo en voz baja. «También los recuerdo». Y era cierto. Los recuerdos llegaban más rápido ahora, inundando como agua a través de una presa rota. Recordaba el apartamento que había compartido con una mujer llamada Ruth, la mujer de cabello gris y voz suave. Ruth había sido su trabajadora social. Ruth la había ayudado a escapar la primera vez. Le había dado un nombre nuevo, una ciudad nueva, una vida nueva. Y luego un día, Ruth había dejado de contestar el teléfono. 3 días después, Derek la había encontrado de todos modos. Recordaba el incendio el humo, la forma en que él había estado afuera de su edificio de apartamentos en llamas, mirando, esperando a ver si ella saldría. Ella había salido, había huido. Y luego, el auto, la lluvia, la mano en su hombro. Y nada. Hasta ahora, Derek intentó ponerse de pie. Ella presionó la punta del abrecartas contra la garganta de él, sin llegar a romper la piel, solo lo suficiente para hacerlo inmovilizarse. «¿Dónde está Ruth?», preguntó. «No sé de qué hablas». Ella presionó más fuerte. Una gota de sangre apareció. «¿Dónde está?». Sus ojos se dirigieron a la puerta, a la ventana, a la chimenea, buscando una escapatoria que no existía. «Está viva», dijo finalmente. «Está en un centro en uno privado. Nadie sabe dónde. Vas a decírmelo». «¿O que me matarás?». Se rió. Un sonido húmedo y roto. «No tienes eso en ti, Corinne. Nunca lo tuviste. Por eso te elegí. Por eso supe que siempre podría traerte de vuelta». Ella lo miró durante un largo momento. Su rostro, tan apuesto y tan hueco, sus manos, tan hábiles para lastimar al hombre que le había robado los recuerdos, la libertad, la vida, y sintió algo que no esperaba, lástima. No por él, por ella misma, por la mujer que había sido, la que había tenido miedo de defenderse. Esa mujer ya no existía. Había muerto en el auto, o en el hospital, o en algún lugar del largo y oscuro túnel entre el olvido y el recuerdo. La mujer que estaba en esta suite de luna de miel era alguien nuevo, alguien más dura, alguien que había aprendido que sobrevivir a veces significaba convertirse en aquello que temías. «No voy a matarte», dijo. El alivio cruzó el rostro de Elan, duró menos de un segundo. «Porque eso sería demasiado fácil», terminó ella. «Y porque te necesito vivo, por ahora». Se apartó, manteniendo el abrecartas en alto, y cruzó hacia la mesita de noche. El teléfono de Derek estaba allí, la pantalla rota por la caída. Lo tomó y marcó 3 números. «¿Qué haces?», preguntó él, con la voz cada vez más aguda. Puso el teléfono en altavoz. Sonó una vez, 2 veces. Luego, una voz tranquila respondió. «911. ¿Cuál es su emergencia?». «Mi nombre es Corinne Evans», dijo. «Estoy en la propiedad Blackwood, 3er piso. Necesito reportar un intento de asesinato. El sospechoso es mi esposo. Derek Walshan me ha tenido contra mi voluntad durante 3 años. Tengo pruebas. Tengo testigos. Y tengo una confesión». Derek se lanzó. Ella
estaba lista. Se hizo a un lado, bajó el atizador sobre el otro hombro de él y él se derrumbó con un grito ahogado. El operador seguía hablando, haciendo preguntas y enviando unidades. Corinne se arrodilló junto a Derek y le acercó el teléfono a la oreja. «Diles», diles todo Anne sobre el incendio. Sobre Ruth, Anne sobre la primera vez. Diles, oh te juro, que pondré este atizador en tu otro hombro, luego en tus rodillas, luego en tus manos, y vivirás el resto de tu vida como un hombre que no puede levantar un dedo para lastimar a nadie nunca más. Él se lo di yo. Pasaron 45 minutos hasta que llegó la policía. En East Timpo, Derek confesó todo a la primera agresión. El incendio provocado, el accidente automovilístico simulado, los años de seguirla a través de las fronteras estatales. Confesó la boda, la lista de invitados falsa, los actores pagados que fingían ser amigos y familiares. Confesó lo de la maquilladora, que había sido una víctima anterior, demasiado asustada para hablar. Confesó lo de la propiedad que pertenecía a una red de hombres como él, hombres que usaban bodas y vestidos blancos y anillos de diamantes para atrapar a mujeres de las que nadie se preocuparía. Cuando la policía finalmente derribó la puerta, encontraron a Corinne sentada en una silla junto a la ventana, el atizador en el regazo, mirando la primera luz pálida del amanecer sobre el bosque. Derek yacía en el suelo, inconsciente, los hombros rotos, el rostro hinchado, las manos atadas con tiras de sábana rasgada. Estaba vivo. Ella se había asegurado de eso. Vivir sería su castigo. La investigación duró meses. El juicio, más tiempo. Corinne testificó durante 7 días. Su voz firme, sus ojos claros. El jurado deliberó durante 4 horas antes de devolver un veredicto por todos los cargos. Derek Walsh fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez lo llamó uno de los casos más depravados de terrorismo doméstico que había visto. Corinne no asistió a la sentencia, ya se había ido. 3 semanas después de la boda, que nunca fue una boda, encontró a Ruth en un centro privado a 300 millas al norte de la ciudad. La mujer de cabello gris estaba delgada y pálida, su voz suave, reducida a un susurro, pero sus ojos se iluminaron cuando vio a Corinne en el umbral. No hablaron. No era necesario. Corinne se sentó en el borde de la cama, tomó la mano de Ruth y la sostuvo hasta que el sol se ocultó. Nunca volvió a vestir de blanco. Nunca volvió a olvidar. Y echada ma. Ana, cuando se miraba en el espejo y trazaba el tatuaje detrás de su oreja, susurraba 2 palabras a la mujer que la devolvía la mirada. Nunca olvides. La mujer en el espejo sonreía. No era una sonrisa gentil. Era la sonrisa de alguien que había sobrevivido a lo insuperable, que había caminado a través del fuego y la lluvia, y el largo túnel oscuro del olvido, y que había salido al otro lado sosteniendo un cuchillo. Esa mujer era Corinne Vance, y finalmente, realmente, completamente, era libre.